you'll see my topic assigned to me is the health benefits of plant-based diet. Podrán ver que mi plática tiene que ver con los beneficios de una dieta basada en plantas. There are a number of reasons why people choose such a diet. Hay muchas razones por las cuales la gente escoge tener este tipo de dieta. There are issues of how animals are raised in terms of their treatment, and also that has health implications. Motivaciones en la cual los animales están criados y no están en formas adecuadas para el consumo. People are today looking for a more sustainable diet. La gente está buscando formas de alimentación más sostenibles. And plant-based diet certainly will help in that regard. Y por ese motivo las dietas basadas en plantas muchas veces son más efectivas. And the third reason listed there are health benefits that we will focus on. El tercer motivo que está colocado allá es que hay todos los beneficios de salud que podemos ver. It's a very popular diet in Hollywood. Es algo muy popular, una dieta muy popular en Hollywood. Where weight management is a key issue. Donde el manejo del peso es algo muy clave. But it also helps with lowering blood lipids and blood sugar and other factors that we will discuss. Pero claro que funciona también en el manejo de los lípidos en sangre, el azúcar, etc. So the highest body in America that relates to nutrition. Así que la institución que relaciona o que trata las cosas de nutrición en Estados Unidos is the Academy of Nutrition and Dietetics. Es la Academia de Nutrición y Dietética. And they have a number of position papers, and one of them is on vegetarian diets. Y ellos tienen un número de artículos, uno de ellos tiene que ver con la dieta basada en plantas. I was privileged to be the author. Yo tuve el privilegio de estar ahí como autor. In the last two issues that are referenced there for you. Y voy a nada más mencionar, ahí pueden ver las referencias que están and we were able to present peer-reviewed data. Y pudimos presentar algunos artículos with many references con muchas referencias to show that an appropriately planned vegetarian diet, para poder demostrar que una dieta bien planeada vegetariana, including the total vegetarian diet, incluyendo la que sería la is not vegetariana only completa healthful, y total, it's not only healthful, no nutritionally adequate, solamente es correctamente y nutricionalmente correcta, but it provides benefits for prevention of and pero treatment of certain provee, chronic diseases. pero también provee suficiente nutrición para prevenirnos de adquirir algunas enfermedades. La Conachon, do you know him? Perdón. Si ustedes conocen a el doctor Lacone, fue lo que... perdón, Lionel Messi supongo que está hablando. Okay, well, Después de media hora. I think some of you will know Messi, and Algunos de ustedes van a conocer a Messi. many athletes are turning towards vegetarian diets. Muchos atletas han ahora cambiado y ahora están There's a utilizando dietas There's a whole vegetarianas. list of superstars Hay toda una lista de have been, atletas excelentes, gold medal champions at the Olympics muchos que han obtenido medallas de oro en las Olimpiadas, and basketball champions and football champions, basquetbolistas, futbolistas, campeones en estas áreas, triathlon winners, etc. algunos que son ganadores de triatlones también. So we're not talking about a diet for wimps. Así que no estamos hablando de un tipo de dieta para perdedores. This is a diet which is well recognized as promoting the health of individuals through all of the life cycle. Esta es una dieta que está bien promovida por individuos que son ganadores en sus respectivas áreas. Vegetarian diet tends to be lower in saturated fat. Las dietas vegetarianas suelen ser menores en grasas insaturadas, And cholesterol, en colesterol and richer in fruits and y vegetables, más ricas en frutas y verduras, which are copious in many vitamins and minerals which are not provided by other
foods. las cuales proveen de muchos minerales y otros nutrientes que no vamos a encontrar en otras And generally comidas. their fiber intake is very high Y por lo general su consumo de fibras suele ser bastante alto compared to the non-vegetarian. comparado con dietas no And it's also vegetarianas. richer in phytochemicals. Y por tal motivo tienen otros químicos que vamos a encontrar en And estas dietas. there are known over 20,000 of these health-promoting Y podemos substances. encontrar más de 20,000 de estos tipos de nutrientes en algunas de estas comidas. So as presented in that position paper, Así que como pueden ver en ese artículo que presentamos, vegetarians have lower blood lipids, los vegetarianos tienen niveles buenos de colesterol, del which you LDL, saw in Dr. Orlich's paper, translates into lower heart disease mortality. que vimos en el trabajo del Dr. Ulrich, que esto se traduce en enfermedades cardiovasculares en tasas mucho más Lower bajas, blood pressure, which translates into less strokes. presiones arteriales más bajas, que esto nos da igual a Lower rates of menos diabetes, infartos, menos diabetes, lower body weights, todo lo que es el índice de masa and lower corporal más cancer bajo, rates. al igual que tasas de cáncer mucho más So all of this menores. you're familiar with from Así que the todos previous ustedes ya lecture. están muy familiarizados con esto de la plática que tuvimos anteriormente. This shows you the comparison between vegetarian and non-vegetarian body mass index. Esto muestra una comparación entre vegetarianos y no vegetarianos con respecto al índice de masa corporal, And just not in America, but 3 different regions of the world. no solamente en Estados Unidos, pero en otras 3 regiones del mundo. The data is similar for women. El dato es similar en mujeres. In every case, you'll see the red line extends further than the green line. En cada uno de ellos vamos a ver que la línea roja se extiende mucho más que la verde. So, including in the Adventist Health Study, we see typically the more animal products are eliminated from the diet, the lighter people become. Inclusive en el estudio que se hizo de la Iglesia Adventista, entre más se eliminaba el consumo de animal, entonces veíamos que el índice de masa corporal mejoraba On también, average. en promedio. So typically, compared to a non-vegetarian, a lacto-ovo vegetarian will be 7 kilo lighter, whereas a total vegetarian will be 14 kilos lighter. Así que en comparación de un vegetariano a un ovolacto vegetariano, él va a estar 7 kilos menores, pero un vegetariano completo va a estar 14 kilos menos. You can see from this data, from the Adventist Health Study, Podemos ver en esta filmina también el mismo estudio adventista. the green, the vegan, the total vegetarian, more commonly than the other groups, are lighter. Podemos ver aquí que el verde, los veganos y los otros vegetarianos suelen tener índices de masa And the corporal overweight menores. and the obese groups, the total vegetarian, are smaller in number. Y aún en los obesos podemos ver que en estos casos son aún menores los veganos en esta filmina que acabamos de ver. It's interesting too if you compare the Adventist Health Study 2 data with the earlier Adventist Health Study data 1, you'll notice that the increase in BMI has actually been greater in the non-vegetarians, about twice the level compared to the vegetarian group. También podemos ver al comparar el estudio primero que se hizo de los adventistas con el segundo, que would you mind going back to that slide? Podemos ver que también aquí redujo la cantidad del índice de masa corporal al ellos estar observando una dieta más estricta. Looking at cholesterol Viendo el colesterol and asking people to report on if they have high cholesterol levels, y pidiéndole a la gente que reportara si ellos tenían colesteroles altos. you see the same profile picture as we saw with the BMI. Podemos ver también que es una imagen similar a lo que vimos en el índice de masa corporal.
Translating that into risk of heart disease, you see again the same profile. Podemos traducir esto en el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, que es el mismo perfil que notamos. With the vegetarians being more protected than the non-vegetarians. Que los vegetarianos están siendo más protegidos que los no vegetarianos. And the total vegetarian protected even more than the others. Y si vemos el total entre vegetarianos y ovolactos, sigue siendo más la protección que ellos tienen con respecto a los no veganos. As we saw earlier, this is not just a white phenomenon, that African Americans also show the same trends. Y como vimos anteriormente, esto no solamente es algo que se ve en gente caucásica, sino también en afroamericanos This is the work of vegetarianos. Dr. Melby from Colorado, Este es el trabajo de la doctora Melby de Colorado, and a paper from Brazil y amongst también Hispanic shows the very same thing. de un estudio que se hizo en Brasil, también se nota el mismo principio. The blood lipid levels decrease as you go from the left to the right, from the omnivores to the lacto-ovo to the vegan. Los niveles de lípidos siempre van a estar reduciéndose en aquellos que son veganos, y lo podemos ver en la gráfica que está arriba, como de izquierda a derecha, cómo va disminuyendo no solamente el índice de masa corporal, sino también la cantidad de lípidos que se tiene, las concentraciones. So clearly the dietary factors are independent of ethnic. Así que claramente el estilo de vida, el tipo de dieta es independiente hasta mucho con lo que tiene que ver con el tipo de raza de la persona. We see the same thing again with blood pressure, Vemos lo mismo con la presión arterial, and when we adjust for obesity, which is a huge factor which implicates or leads to high blood pressure, y vemos que cuando hacemos una correlación entre la obesidad, que también es un factor muy importante en todo we esto, see the same trend. vemos el mismo flujo, The blue el mismo represents resultado. after the adjustment for obesity. El azul muestra después del ajuste hecho por la obesidad. So while the differences are diminished, the trend is still there. Así que aunque la diferencia es un poco menor, el trazo continúa observándose igual. Moving to cancer, Si vemos y hablamos un poco del cáncer, we see the relative risk for vegetarian as seen earlier is almost 10% less. podemos ver que en los vegetarianos es casi un 10% menos lo que observamos en la tasa de cáncer. And for the more diet-related cancers, such as gastrointestinal, you see the differences are very much more pronounced. Y para aquellos tipos de cáncer que tienen que ver con nuestra dieta, como los cánceres gastrointestinales, podemos ver que la diferencia es todavía mayor. A large study done by the National Institutes of Health En un estudio grande que se hizo por el Instituto Nacional de Salud, looking at middle-aged people, observando a gente en edades medias, those who had the highest intake of red and processed meat, los que tuvieron el mayor consumo de carne procesada, roja, had 20+% greater risk of cancer and heart disease. tenían 20 a 22% en riesgo mayor para presentar cáncer y enfermedades del corazón, Compared to those with lower intakes. comparado con aquellos que tenían un consumo bajo del mismo. This was a study that compared 26 different studies, Este es un estudio en el cual Cochrane, que se combinó en 26 estudios distintos, and you can see in the middle column, y podemos ver en la columna en medio, for each 100 grams a day of red meat, por cada 100 gramos de carne roja, the risk of colorectal adenomas was increased about 30%. el riesgo de desarrollar adenomas colorectales aumentaba más de un 10%. In the last column, En la última this columna, is processed meat. y esto es You específicamente see the de carne increase procesada,
a gain of about 30%. podemos ver que aquí aumenta hasta un 30% But you'll comparado a notice that the amount is only 50 grams rather than 100 pero grams. podemos ver que este caso no son los 100 gramos, sino que solamente son 50 gramos. It was data like this that led the World Health Organization Fueron datos como estos que llevaron a la Organización Mundial de la Salud 2 years ago hace 2 años to classify processed meats para clasificar a las carnes as procesadas, bacon and hot dogs, salami, etc., así como tocino, salami y otras cosas, to be a serious cause of cancer. ser consideradas como una causa verdaderamente real para el It was cáncer. listed along with asbestos and tobacco smoking as a class or group 1 carcinogen. Si lo ponemos en contexto, fueron puestos en la misma clasificación, grupo 1 de carcinógenos, que tabaco y exposición al asbesto. Coming to Latin America, Regresando ahora aquí a we look Latinoamérica, at the data from Uruguay. podemos ver datos de Uruguay, You'll see the risk of colorectal cancer Donde- increased about 63%. donde vemos que el riesgo al cáncer colorectal On a se meat-based reduce al diet. 63%, Whereas on a plant-based diet, it's decreased about 40%. y que si es una dieta a base de plantas se reduce en más de un And we know that 40%. Uruguay and Argentina are among the highest beef consumers in the world. Y sabemos que tanto Argentina como Uruguay son de los países que se consumen más carnes en el mundo. Another publication from Uruguay, Otra publicación también de Uruguay, you see in the middle column there the elevated risk of different cancers from eating a high meat diet. podemos ver ahí en la columna del centro los riesgos altos al consumir la carne, Whereas a high fruit and vegetable diet will slash the cancer risk by about 50%. mientras que si es una dieta a base de plantas, entonces los riesgos se reducen 40-60%. A study that I was involved with in Argentina at UAP Un estudio en el cual yo estuve involucrado allá en Argentina, en la Universidad Adventista del we're looking Plata. at prostate cancer in men Estábamos viendo el cáncer de próstata en in the hombres town just near the university in Diamante. en un pueblo que está cerca de la universidad llamado Diamante. You see the Brazilian authors here, Fabio and Sandy Pacheco. Podemos ver algunos de los autores brasileños, And Fabio y Chico. we saw prostate cancer about 2.5 times greater in those that were common meat eaters. Y alcanzamos a ver que la frecuencia era 2.5 veces mayor, por lo menos en aquellos que estaban consumiendo Whereas eating carne. fruit 3 times a week Pero si estaban consumiendo fruta 3 veces por semana, decreased the risk 62%. ahí disminuía hasta un 62%. And eating red fruit 3 times a week, Y comiendo fruta roja por lo menos 3 veces a la semana, 76% reduction. 76% era la reducción. Eating vegetables 3 times a week, Consumiendo was about vegetales, esto iba a reducirlo en un 50%. so there's a massive data showing that fruits and vegetables in a good balanced plant-based diet protects against cancer. Así que podemos ver que en una dieta basada en frutas y vegetales reduce mucho el porcentaje, la tasa del cáncer. This was an interesting study because it looked at what happened to the risk of meat eaters when they changed their fruit and vegetable intake. Este es un estudio interesante porque mostraba qué sucedía con aquellas personas que tenían dietas no vegetarianas y luego empezaban a consumir dietas vegetarianas. They found that whether they ate few or some or many fruits and vegetables, it didn't change the elevated risk from eating meat. Encontraron que el consumir poco, mediano o mucho en fruta y vegetal no tenía ninguna diferencia. Looking at cardiometabolic effects, Viendo en efectos you cardiometabólicos, see the risk for vegetarians
El riesgo para vegetarianos diabetes and metabolic syndrome, en diabetes y en el síndrome metabólico is cut by about a half. se corta más o menos en una mitad, en un 50%. And when you compare the lacto-ovo vegetarians with the total vegetarians, Y cuando comparamos a ovolacto vegetarianos con veganos, for white and black, tanto para gente afroamericana como gente you see caucásica, the following a total vegetarian diet is even more protective. observamos que el que sigue una dieta vegetariana completa, vegana, tiene mayor protección. The rate numbers are lower for those of you tracking the data there. Si estamos viendo los datos que se presentan allá arriba, entonces los números bajos es lo que estamos observando aquí con If you frecuencia. go to the second to the last column, Si vamos a la columna que está penúltima allá en el diagrama, you'll see there's a 42% increased risk podemos ver que hay un incremento de un 42% of diabetes en diabetes from eating unprocessed red meat. por comer carnes no procesadas. When you eat processed meat, it's 87% increase. Cuando comemos carnes procesadas, entonces incrementa el porcentaje a un 80% o más. I think we can skip over. This is a comparison between a diet based on fruit and vegetables Esta es una comparación hecha entre una dieta basada en frutas y vegetales. Risk of diabetes decreased 16%, El riesgo de diabetes reduce 16%, whereas those following a more Western diet of red meat and fries and dairy mientras aquellos que están siguiendo dietas más adecuadas al oeste, con refinadas, carnes y etcétera, risk of diabetes was increased 59%. el riesgo de diabetes ahí aumenta un 59%. So as we learnt earlier, because of all these reductions in chronic disease, people live longer. Así que, como aprendimos antes, con toda esta reducción de enfermedades no transmisibles, la gente ha empezado a vivir más tiempo. And vegetarians are shown here who are, or people over 85, there are twice as many vegetarians in that category compared with non-vegetarians. Y podemos ver en esta categoría que personas que tienen arriba de 85 años, ellos han incrementado también en el porcentaje de vegetarianismo. Those of you who followed the Blue Zone story, Algunos que han estado siguiendo todo lo que tiene que ver con la zona you sur, know that Dan Buettner outlined in his book 8 common characteristics of the Blue Zones. Dan Buettner, él presentó 8 características que uno puede encontrar en gente que vive en la zona sur. They typically eat a plant-based diet, which he describes as beans, whole grains, and 4 to 6 servings a day of garden vegetables. Hablando específicamente de la dieta, menciona aquí que es gente que consume más vegetales 4 a 6 veces por día y consumen muchos granos y frijoles o granos de frijol. Now I would like to, in the remaining few minutes, to walk you through this. En los minutos que me quedan me gustaría poder hablar un poquito de este tema. You see on the left the 4 basic plant food groups. Al lado izquierdo podemos ver 4 grupos principales de dieta: Frutas and vegetales, fruits and vegetables, frijoles. Okay. las leguminosas y soya, and granos across the completos. top you'll see 3 major chronic diseases: cardiovascular, diabetes and cancer. Y podemos ver arriba lo que serían las enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. So I went to the literature to see what information we can find to see whether these food groups, not vegetarian diet collectively, but the foods individually, what protection they provide. Entonces fuimos a la literatura y buscamos qué específicamente, de acuerdo a estos 4 grupos, qué tipo de protección proveen para estas enfermedades. And an X there means that there is a connection. No, there is a connection. It should be a tick, but a tick is hard to do on a computer. Entonces la X que ve ahí significa que sí hay un tipo de
de conexión. La X significa que sí hay un tipo de relación. En lugar de poner la flechita, pero la X significa que sí lo hay. Okay, so that's what we're going to do in the next few minutes. We're going to walk through each one of those 3 chronic diseases and look at what that food group can do for that chronic disease. Entonces vamos a ver esto en los siguientes minutos y vamos a ver específicamente qué podemos alcanzar al ver este tipo de alimento vegetariano, este tipo de dieta con respecto a las 3 enfermedades que están descritas ahí arriba. Before we began, I gave him permission to say anything he wanted to. Antes, I'm not translating. Okay, so let's start with nuts. Vamos a empezar ahorita con las nueces. You will see this report from 2013. Este es un reportaje del 2013. Shows that eating nuts frequently Muestra que el comer nueces frecuentemente the frequency of eating is inversely related. It's kind of worded a little trickily, but it basically means eating nuts, you'll have better insulin resistance. Aquí al hablar de frecuencia, él está hablando que es inversamente proporcional. I'm sorry, it was the other way around. There's less diabetes. Hay menos diabetes en gente que consume less más elevated nueces. blood lipids, less hypertension, Hay menos hipertensión, menos hiperlipidemia, less heart disease and cancer. menos enfermedades del corazón y menos cáncer. You will see this report, this Spanish report, summarizing 4 different studies. Aquí hay un estudio hispano donde ellos hacen un resumen de 4 estudios distintos. The frequency of nuts goes from left to right. La frecuencia del uso de nueces va de izquierda a derecha. So what happens to all of the lines as you go from left to right, eating more nuts? Así que lo que uno ve es qué sucede cuando uno está consumiendo más nueces, yendo de izquierda a Your derecha. risk of death from heart disease goes down. Nuestro riesgo a algún problema cardíaco entonces va disminuyendo. So it's a dose response. Así que es más o menos una dosis respuesta, un efecto dosis respuesta. Or summarizing it, Resumiéndolo, every time you eat a serving of nuts a week, your risk of heart disease drops 8%. Resumiéndolo, cada vez que uno come una porción de nueces durante la semana, nuestro riesgo a desarrollar alguna enfermedad cardíaca se reduce en un 8%. Or eating nuts 5 or more times a week, O consumiendo los nueces más de 4 veces por la semana, your risk is reduced 37%. nuestro riesgo entonces se reduce hasta un 30%. So someone might ask, what kind of nuts? Ahora alguien puede preguntar qué tipo de nueces. These are different studies over the last 20 years. Aquí se ven estudios hechos durante los últimos 20 años. We won't list all the nuts, but you can see there's almost 10 different types Ahí there. podemos ver que hay por lo menos 10 tipos de nueces And in distintas. every case, the reports show there is a reduction in your LDL cholesterol. Y en cada uno de estos reportes podemos ver que la LDL es reducida, el colesterol es reducido en cada uno de estos estudios. Some of the subjects had elevated cholesterol, some did not. Algunos de los sujetos sí tuvieron hipercolesterolemia, otros no. And they didn't all use the same quantity of nuts, so you can't just see which ones go down and say, oh, that's the best one. Y no a todos se les dio la misma cantidad de nueces, así que no podemos decir cuál tipo de nuez es el mejor. So the story from this is whatever nut you see on that list that's your favorite, then go buy it and eat it. Así que la historia es, si ustedes ven algún tipo de nuez aquí en esta lista que les gusta, salgan y cómprenlo y consúmanlo. Okay, this is the nut consumption and diabetes. Este es un estudio hecho entre el consumo de las nueces y el riesgo de Again, diabetes. as people eat more nuts, their risk of diabetes going left to right goes down, decreases. Y nuevamente, entre más se consumen nueces, entonces el riesgo de diabetes sigue cayendo el riesgo, disminuye. So eating nuts or even peanut butter regularly, you can see your risk of diabetes decreases 20 or 30%. Así que el consumo de las nueces o la cacahuatina reduce hasta un 20% más el riesgo de desarrollar la diabetes. This shows the effect of nuts on decreased risk of
disease and death. Esta también muestra el efecto de las nueces y la disminución del riesgo a enfermedad y a muerte. Concentrate on the green, which is cancer. You'll see it's about 15% reduction. Si ustedes pueden ver ahí nada más el verde, el cáncer, reduce como un 15%. And you'll notice mortality, the white mortality from diabetes is 39% reduction. Y si ustedes ven ahí, el riesgo a la mortalidad por diabetes se reduce hasta un 39%. And how much nuts are we talking about in this study? ¿De cuántas nueces estamos hablando en este estudio? This is adding 28 grams or an ounce of nuts to your diet Esto es per sumando. day. Esto es, I'm sorry. The 28 grams is per day. Es sumando 28 gramos diariamente de nueces a la dieta. Okay, let's move to fruit and vegetables. Movámonos a lo que serían las frutas y los vegetales. This was a British study published 3 years ago. Este es un estudio hecho en Inglaterra hace 3 años. You can see that those who ate 7 or more portions or servings a day of fruit and vegetable, Aquellas personas que estuvieron consumiendo más de 7 porciones, ya sea de frutas y vegetales, compared to those who were eating essentially none. comparado a aquellos que no estaban consumiendo nada de esto. And this was adjusted for multiple factors. Esto fue ajustado a múltiples factores. You can see that all cause of death, 33% decrease, Todas las causas de muerte hubo 33% de disminución, 25% decrease in cancer mortality, 25% en la and disminución 31% de la muerte decrease in por cáncer cardiovascular y mortality. 31% de mortalidad de las enfermedades cardiovasculares disminuyeron. So grandma was right to eat your vegetables every day. Así que la abuelita tenía razón cuando nos insistía en que comiéramos nuestros vegetales todos los días. This is an older study, but it shows that mortality from cardiovascular disease and stroke in particular is significantly reduced. Este es un estudio más antiguo, pero también muestra que el riesgo de enfermedades cardiovasculares disminuye significativamente con el uso de las frutas y los vegetales. And you'll notice this is from eating only 3 servings or more a day. Y pueden notar que en este estudio nada más se dice que uno debe consumir frutas y vegetales únicamente 3 veces al día. In this study you see both for men and women Este estudio también muestra tanto en hombres como en mujeres eating fruits and vegetables daily, el consumo diario de frutas y vegetales, 4 or more servings. más de 4 Your cholesterol, porciones durante el día. LDL cholesterol is reduced 6 or 8% depending on your gender. El colesterol aquí también se reduce un 6 a un 8%. Regarding diabetes, Hablando ahora un poco de diabetes, the most significant factor that has been found de los estudios más importantes que is se han the encontrado, green leafy vegetables which provide protection. es específicamente viendo lo que son los vegetales de hoja verde y la protección que ellos dan. Also, all-cause mortality is decreased, as we saw earlier. Y también podemos ver que en general todas las causas de mortalidad también disminuyen. You'll see in this graph that people eating no fruit, Podemos ver en esta gráfica, en lo There- amarillo, la gente que no consume nada in the yellow, de their life is fruta, shortened 19 months. que su vida es reducida por 19 meses. En el lado amarillo lo podemos observar. The blue, no vegetables, El azul, life is shortened 32 months. los que no consumen ningún tipo de vegetal, entonces su vida se disminuye en 32 meses. And those eating neither fruit or vegetable, 37 months. Y aquellos que no consumen ninguno de los dos, entonces son 37 meses la reducción de la In vida. each case, of course, the comparison was with those that were consuming something. Obviamente era una forma de comparar de los 3 tipos cuál está afectando. Okay, let's move to beans Vamos a hablar ahora un poco frijoles. de las leguminosas, You'll frijoles, see that etc. in a number of studies, this was a meta-analysis,
Este fue un metaanálisis también, of visto 10 en randomized clinical trials varios estudios hechos lasting from about 1 to 2 months. que duraron el consumo entre 1 y 2 meses. You can see the blood lipids decreased, except the good cholesterol, the HDL, went up slightly. Podemos ver aquí que los colesteroles casi todos disminuyeron y el HDL aumentó un poco también. We know soy does this, Sabemos que la soya causa esto, but we are talking in this case about other things like chickpeas and peas and lentils, etc. pero estamos hablando en este caso de otro tipo de frijol como los garbanzos, los frijoles pintos, etc. In one 10-year study, En un estudio que fue hecho a 10 años, they found that those who ate 1/3 of a cup of black beans aquellas personas que consumían 1/3 de taza de frijoles negros were protected about 40% lower risk for a heart attack. estaban protegidos hasta casi un 40% en tener algún tipo de ataque al corazón. In the nationwide NHANES study in America, En el estudio que se hizo en Estados Unidos, en toda la nación, they found that those who regularly ate beans had 22% lower risk of heart disease. encontraron que aquellas personas que consumían regularmente los frijoles tenían 22% de riesgo menor a desarrollar Okay, what about enfermedades del cancer? corazón. Do ¿Y beans qué also acerca del protect cáncer? against cancer? You'll see many cancers ¿Será que las listed, leguminosas protegen acerca del cáncer? and you'll see the risk, the odds ratio is about 1/2 reduced. Y ahora podemos ver en esta gráfica que más o menos se reduce en la mitad de aquellas personas que están consumiendo leguminosas para reducir el What about cáncer. diabetes? ¿Y qué acerca de la diabetes? You'll see all legumes here. Podemos ver ahí In que las in the leguminosas, Chinese study, the relative risk of diabetes was decreased almost 40% by regular legume en el consumption. estudio que se hizo en Shanghái, ahí podemos ver que casi un 40% de reducción en el riesgo a diabetes gracias a las leguminosas. Okay, let's look at grains. Vamos a hablar ahora un poco acerca We want to talk about whole grains. de los granos. Vamos a hablar un poco acerca de White los bread, granos white completos. rice, everything Lo que white. sería todo lo good. blanco. Blanco, no good. Todo lo blanco que no es bueno. Toda la harina, el arroz blanco, etc. The very powerful phytochemical, ferulic acid, is in the bran. So when you refine the grain, the phytochemicals, 90% of them are lost. Hay un tipo de enzima que está en los granos que se pierde cuando lo refinamos. Entonces más de un 90% se pierde al refinarlo. And recent studies show that cereal fiber is also very protective. También hemos visto últimamente que algún tipo Against cancer. Cereal fiber. fibra de cereal es muy protectiva en la prevención. So in this nurse's health study, you'll see heart disease, stroke, and diabetes all significantly reduced around 30% or so. Así que podemos ver que en este estudio que se hizo con enfermeras, tanto las enfermedades cardiovasculares, los ataques al corazón y la diabetes, en promedio de un 30% fueron reducidos en el consumo de granos completos. Someone who's eating white rice regularly, like more than five or more times a week, Una persona que consume más de 5 veces a la semana arroz blanco, in large population studies, they have found the risk of diabetes increased 17%. han encontrado que en estudios grandes que aumenta más de un 17% la posibilidad de diabetes. On the other hand, Y del otro lado, eating 2 or more servings a week of brown rice, si consumimos 2 Your porciones a la semana risk de of arroz diabetes integral, decreased 11%. entonces el riesgo disminuye hasta en un 11%. So making a simple switch from white rice to brown rice can change your risk of diabetes Así que- significantly. Así que un cambio tan pequeño como comer de arroz blanco a arroz integral va a tener una reducción en el riesgo de diabetes instantánea.
Okay, many studies show that persons who use whole grains have a reduced risk of cancer. Muchos estudios muestran que aquellas personas que consumen granos completos tienen un riesgo menor a desarrollar cáncer. And biochemical studies have shown that the phytochemicals in the bran actually stimulate apoptosis. Algunos estudios bioquímicos muestran que hay un estímulo directo en nuestros cerebros también. So let me conclude with 3 pictures here. Así que permítanme concluir We've con talked about health un par benefits de imágenes. of human beings. Hemos hablado de los What about the health benefits to the planet? Hemos hablado de todos los beneficios que hay al ser humano, pero también hablamos de los beneficios que hay para el planeta. This was published 3 years ago in Climate Change. Esto fue publicado hace 3 años en la revista de Cambio And Climático. looking at the numbers over in the right-hand side, Y podemos ver todos los números que están del You will lado see- derecho. just changing from being a high meat-eating population Podemos ver que simplemente el cambiar de una dieta alta en comidas en carne, which is defined as eating more than 100 grams of meat a day, que se define como una persona que come más de 100 gramos de carne al día, to eating less than 50 grams a day, a una persona que consume menos de 50 gramos por you día, can reduce greenhouse gas production by 35%. entonces podemos reducir las emisiones desde un 30 a un 60%. And the carbon footprint is even less if you go one step further and become vegetarian. Y el rango va a reducir todavía más si usted deja ese tipo de dieta basado en carnes y se convierte en The vegetariano. reduction in greenhouse gases goes up to 47%. Las emisiones ahí se reducen hasta en un 47%. And if you get rid of all animal products, it goes up to 60%. Y si reducimos y quitamos todo tipo de alimento basado en animales, entonces ahí se eleva hasta un 60%. So clearly, world scientists and others are looking at a more sustainable diet, and a plant-based diet certainly leads the way. Así que muchos científicos entonces estaban volteando a ver y viendo cómo sería una posibilidad de reducir las emisiones y obviamente el que la gente obtenga o una dieta basada en plantas es una forma ideal para hacerlo. A meat-based diet requires so much more fertilizer, water, fossil fuel, pesticides. Una dieta basada en animales va a requerir más fertilizantes, más agua, más pesticidas. So the carbon footprint is much smaller for a vegetarian diet. La huella, esta es una técnica, huella del carbón. Substitution of beef with beans La sustitución de frijoles o de leguminosas por carnes. these authors here suggest will significantly reduce the environmental footprint. Esto también menciona que reduciría la huella en nuestro ambiente. So let me summarize. Permítame resumir esto, What have we said? lo que hemos dicho durante el día de hoy. A plant-based diet Una dieta basada en with a plantas, variety of whole grains, con una variedad fruits and de vegetables granos nuts and completos, seeds, frutas, vegetales, will lower the risk of many chronic nueces, diseases. etcétera, leguminosas, va a reducir el riesgo a muchas de las enfermedades Vegetarian crónicas. diets have been successfully used Dietas vegetarianas han sido utilizadas en forma exitosa to ameliorate para poder obliterar and manage y para poder manejar heart disease, las high blood enfermedades pressure cardíacas, la and diabetes. hipertensión arterial y la diabetes. because vegetarians are thinner. Ya que los vegetarianos son más delgados, They enjoy a lower risk of heart disease and stroke. disfrutan de riesgos menores a enfermedades Diabetes cardiovasculares y and cancer. ataques, también del diabetes And because y of cáncer. this, they live longer. Y por este motivo entonces viven un poco non-vegetarians. más que personas no vegetarianas. And number 4, Y número 4, a vegetarian diet is not only healthier for you, una dieta vegetariana no es solamente más
but it's more sustainable, saludable para ti, pero también va a ser mucho más sostenible healthier for the y planet. mucho más saludable para nuestro planeta. Gracias. Thank you.